Bienvenidos a mi canal Vamos al Punto. Hoy te enseñaré un hechizo muy potente para atraer a tu pareja, a tu esposo o a tu novio, realizado con el secreto del limón. Tú solo tienes que realizar el hechizo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe para que te funcione a la primera. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un limón, que puede ser de cualquier tipo y tamaño. Un cuchillo, que puede ser de hoja lisa o aserrada. Un poco de café, de cualquier tipo. Puede ser soluble, instantáneo, granulado, etc. Una raja de canela, de cualquier tamaño. Un poco de agua. Acá sí puedes utilizar algún contenedor plástico, porque no será parte del hechizo. Un vaso de cristal o vidrio, que puede tener colores y diseños. Papel de color blanco, sin líneas ni cuadros, porque se cruza. Un bolígrafo, lapicero o marcador, de color rojo. Y un poco de canela en polvo. Yo siempre utilizo materiales que tengas en tu propia casa o que los puedas conseguir muy cerca. Si tienes algún plato a la mano, lo puedes utilizar para no ensuciar tu mesa. Tomas el limón y el cuchillo y le cortas las dos puntas, de tal forma que te va a quedar una rodaja, la del centro. Empecemos. Acá está un lado. Lo giras y cortas el otro. De esta forma. Esta es la rodaja que nos interesa, la que vamos a utilizar en forma principal. Si tu limón es demasiado grande, puedes cortar la rodaja de una forma más delgada para que quepa dentro del vaso. Ahora con tu cuchillo harás un agujero en el centro. Tómate tu tiempo y hazlo tranquilamente, porque en esta parte meteremos nuestra raja de canela. Ten cuidado de no herirte, hazlo con tranquilidad. Así está bien. Tomas la raja de canela y la metes por el centro. De esta forma. Así está bien. Si tienes alguna servilleta a la mano, puedes quitar el sobrante. La raja de canela y el limón nos deben de quedar de esta forma. Pones esto a un lado y traes tu vaso, al cual le vas a pasar la buena energía que sale de tus manos. Sóbalo por dentro hasta donde llegue tu mano, en las orillas y por el lado de afuera. Es muy importante que lo cargues con tu energía. Así está bien. Nunca utilices un vaso de plástico o desechable, porque espiritualmente no tienen vida, por lo tanto no se pueden activar. Le aplicas un poco de café, solo un poco. Así está bien. Y a continuación le aplicas un poco de agua, solo hasta la tercera parte del vaso. De esta forma, tomas tu raja de canela con el limón y comienzas a agitar el agua con café, girándola o presionándola, como se te haga más fácil. Lo puedes hacer de esta forma y si te queda espacio puedes agitarla de esta forma. Lo puedes hacer con las dos opciones, no te preocupes por eso. Es muy importante la combinación del agua, café, limón y la raja de canela. Así está bien. Esto también lo dejas a un lado. Tomas el papel y le cortas las orillas, porque ya estuvieron en contacto con la máquina cortadora. Vamos a quitar las orillas que estuvieron en contacto con la máquina cortadora, porque ya están contaminadas con el metal. No importa que no quede bien, que no quede bonito. Lo importante es quitar esas orillas. Tienes que disponer de por lo menos 15 minutos para que nadie te moleste
y puedas hacer tranquilamente tu hechizo. Recuerda que al mundo espiritual le estamos pidiendo un favor, así es que no le podemos exigir. Y si intentamos hacerlo corriendo o exigiendo, se toma como una falta de respeto. Así está bien. Esta parte yo ya la había cortado. El sobrante lo dejas a un lado. A continuación, vas a cortar 6 pedazos de papel. Uno, 2, 3, 4, 5. Vamos a cortar un pedazo más. Y 6 pedazos. Les pasas la buena energía que sale de tus manos y los vas a colocar uno frente al otro. Acá tenemos una pareja. Acá tenemos la otra pareja. Y la tercera pareja. A 3 cuadros les pondrás un nombre y un apellido de tu ser amado. Yo como ejemplo pondré Ana Aguirre. Ana Aguirre. Tú debes de poner el nombre de tu ser amado. Recuerda que los nombres se ponen en una sola línea, nunca los cortes. Y en el deseo pondrás ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Y el último. Ven a mí. Ya tenemos listos nuestros primeros 3 papeles. Y en la parte de abajo pondremos nuestro nombre y un apellido. Yo como ejemplo pondré Oscar Martínez. Tú debes de poner tu nombre. Oscar Martínez. Vamos con el segundo. Y el tercero. Así está bien. Y en la parte de abajo pondrás tu deseo. Y aquí dirás, te estoy esperando. En los deseos los puedes cortar en 2 o más líneas. No te preocupes por eso. Te estoy esperando. Te estoy esperando. Y el último. Te estoy esperando. Los pones nuevamente de frente y les vas a aplicar canela en polvo sobre los nombres a los 6 papeles. Solo un poco. A continuación la vas a esparcir, especialmente sobre los nombres y el deseo. Hazlo con tranquilidad. Acá no importa si no llenas todo el papel. Lo que nos importa es que la canela cubra el nombre y el deseo. Hazlo con cuidado, hazlo con mucha tranquilidad. Ahora vamos con nuestros papeles, los que tienen nuestro nombre. Vamos con el otro. Cuida bien que los nombres queden marcados y también el deseo, con la canela. Y vamos con el último. Así está bien. Ahora tomas el papel que tiene tu nombre y lo pones encima del de tu amado. De esta forma. Harás lo mismo con el segundo. Estás creando parejas. Pones tu nombre encima del nombre de tu persona amada. Y el último. Así está bien. Ahora los tomas y haces 3 dobleces, siempre dirigidos hacia ti.
1 y lo aprietas. 2 y lo aprietas, y el tercero y lo aprietas. Acá llevamos el primero. Tomas el segundo, 2 y 3 dobleces, siempre dirigidos hacia ti. Continuamos con el tercero. 1 y lo aprietas. 2 y lo aprietas, y 3 dobleces. Ya tenemos nuestros 3 papeles preparados. Acercas tu vaso con el hechizo y sacas la raja de canela. Tomas los papeles y los dejas caer. 1, 2 y 3. Y con la raja de canela y el limón les vas a hacer presión hacia abajo, de esta forma. Y luego la dejas en su lugar. Trata de sumergir los papeles. Ahora tomas las 2 orillas del limón y las dejas caer, de esta forma. 1 y 2. Envuelves tu hechizo con las manos y dirás: piensa en mí, recuérdame y vuelve. Piensa en los buenos momentos que vivieron juntos, cuando eran felices, cuando te abrazaba, cuando te besaba. Piensa en todo eso, visualízalo y haz que regrese nuevamente a ti. Este hechizo lo pondrás bajo tu cama o cerca de ella por lo menos 3 días para que se cargue de tu energía, y luego tiras el líquido afuera de tu casa y lo demás a la basura. El vaso lo puedes conservar. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales, y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.